En este programa visitamos el norte de un país admirado por su cultura, su imagen romántica y su pasado clásico. Grandes ciudades como Venecia, Florencia y Milán atraen a millones de visitantes, así como su espectacular paisaje. Estamos en el norte de Italia. El mundo desde el aire. Italia desde el aire. Cuando visitó Italia en el siglo XVIII, el escritor Samuel Johnson comentó que un hombre que no ha estado en Italia siempre es consciente de su inferioridad, por no haber visto lo que se espera que un hombre vea. En aquella época, viajar a Italia era algo solo posible para los ricos. Pero hoy millones de personas de todo el mundo pueden venir y disfrutar de esta histórica región. El norte de Italia está en el centro-sur de Europa. Forma la sección superior de una larga península que se proyecta en el mar Mediterráneo, con la conocida forma de bota al sur. Italia comparte su frontera norte con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Esta frontera es un semicírculo casi perfecto de montañas, en su mayoría parte de los Alpes. La región central es una enorme llanura en forma de cuenco, donde el río Po fluye hacia el este, desembocando en el mar Adriático. El Po es alimentado por innumerables afluentes que bajan por los Alpes al norte y desde el extremo norte de los Apeninos al sur. El norte de Italia tiene dos costas muy distintas. Al este, en el Adriático, la costa es relativamente plana, con largas playas de arena. Al noroeste se encuentra la laguna veneciana. Utilizada para la piscicultura desde el siglo XI, esta extensión de 550 kilómetros cuadrados de agua alberga Venecia, una de las ciudades más célebres del mundo. La costa oeste es muy diferente. Es mayormente rocosa, con altos acantilados y pequeños puertos como Portofino, una gran atracción turística. Dominando esta costa se encuentra la ciudad de Génova, un importante puerto marítimo y el más concurrido de Italia. En siglos anteriores fue rival de Venecia en el comercio mediterráneo. Por un capricho de la historia, el norte de Italia encierra completamente a otro país. San Marino es una de las repúblicas más pequeñas del mundo, independiente desde 1296. Tiene una superficie de unos 60 kilómetros cuadrados, una población de 30.000 habitantes y fama de ser uno de los lugares más ricos del mundo. En la cima de este precipicio de 700 metros se encuentra el casco antiguo y el castillo de la capital, también llamado San Marino. Su población, de solo 4.000 habitantes, se multiplica enormemente en vacaciones, por los muchos visitantes que vienen a disfrutar de las vistas y de las compras libres de impuestos. En su extremo noreste se encuentra la basílica dedicada al fundador de la ciudad, San Marino. Buscando refugio de los romanos, en el año 301 después de Cristo fundó aquí una comunidad cristiana. Su propietario le regaló las tierras a condición de que los colonos permanecieran siempre unidos. Y siempre lo han estado. En 2008, el país entero fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como testimonio de la continuidad de una república libre desde la Edad Media.
El Renacimiento fue un importante periodo de resurgimiento cultural, artístico, político y económico europeo que siguió a la Edad Media. Muchos creen que comenzó aquí, en Florencia, a finales del siglo XIV, extendiéndose por la mayor parte de Europa occidental. Su influencia duró alrededor de 3 siglos. La ciudad de Florencia, situada a ambos lados del río Arno, es un monumento a las ideas del Renacimiento. Gran parte de lo que vemos hoy en la ciudad se debe a una poderosa familia que controló esta ciudad-estado durante más de 300 años. Los Medici. Fabulosamente ricos por sus intereses bancarios, contrataron y financiaron a los artistas y arquitectos con más talento de la época, desde Miguel Ángel hasta Donatello, convirtiendo esta ciudad en una de las mayores maravillas de Europa. Alzándose sobre Florencia está la cúpula de tejas naranjas de la Catedral de Santa María del Fiore, diseñada por Brunelleschi. Esta es la 4ª iglesia más grande de Europa y el edificio más alto de la ciudad. Construida hace más de 600 años, es una espectacular obra renacentista. 3 pequeñas capillas, coronadas con copias más pequeñas de la cúpula, parecen ayudar a sostener esta enorme estructura. Desde la cúpula, las vistas de la ciudad son espectaculares y merece la pena la larga subida hasta arriba. También hay buenas vistas desde el campanile o campanario, cuyas obras se iniciaron en 1334. Está cubierto de mármol verde, rosa y blanco, extraído de las colinas toscanas locales. El baptisterio independiente es impresionante. Sus puertas de bronce con sus 10 paneles en relieve fueron diseñadas por Lorenzo Ghiberti a principios del siglo XV. Fueron apodadas por Miguel Ángel como las puertas del paraíso. Florencia es una ciudad de tejados de color naranja oscuro que bordean concurridas calles que se abren a plazas llenas de luz, como la Piazza Repubblica, construida sobre el antiguo foro romano. El río Arno corta la ciudad en 2 y está atravesado por uno de los puentes más famosos de Italia, el Ponte Vecchio. Construido en 1345, es el más antiguo que cruza el río. Carniceros, herreros y curtidores ocuparon una vez estas tiendas, echando sus residuos al río para que los arrastrase el agua. Hoy las regentan joyeros, orfebres y anticuarios. Al sur del río está el enorme Palacio Pitti, antigua residencia de los Medici. Irónicamente, fue construido por otro banquero que quería eclipsar a la familia Medici. Sin embargo, se declaró en bancarrota antes de terminarlo, y el palacio fue adquirido por ellos por un buen precio, sin duda. Emergiendo de un lateral está el corredor Vasari, un pasaje privado que pasa sobre el Ponte Vecchio y une el Palacio Pitti con las antiguas oficinas de la magistratura, los Uffizi. Los Medici encargaron este corredor para moverse libremente por la ciudad sin temor a ser atacados o asesinados. La Galería Uffizi fue una vez el antiguo corazón administrativo del Imperio Medici. Ahora es una galería de arte de renombre mundial. Está unida a su vez al Palazzo Vecchio, sede del Ayuntamiento de Florencia desde hace casi 700 años. Hay muchas bonitas iglesias en la ciudad, entre ellas la de Santa Croce, la iglesia franciscana más grande del mundo, que forma parte de otra plaza abierta donde están enterrados el artista Miguel Ángel y el astrónomo Galileo. Construidos en las colinas con fines defensivos y rodeados de gruesos muros, empinados terraplenes o precipicios, los asentamientos en las cimas de las colinas proporcionaron defensas naturales a sus primeros habitantes. Tienen una gran riqueza de arte medieval y renacentista, así como importantes ejemplos de arquitectura. Los sismólogos han estudiado sus técnicas de construcción para entender por qué sus antiguas estructuras de mampostería y piedra son a menudo capaces de soportar los terremotos. Echemos un vistazo a 3 ejemplos conocidos, pero muy diferentes.
A unos kilómetros al norte de Siena se encuentra el espectacular pueblo amurallado de Monteriggioni. Fue construido por la ciudad de Siena en 1219 como primera línea de defensa en su guerra con Florencia. Monteriggioni está magníficamente conservado, con grandes murallas circulares y torres de 6 metros de altura. El pueblo no ha cambiado mucho desde los tiempos del poeta Dante. En 1321 escribió: en sus parapetos circulares, Monteriggioni se corona con torres. En el siglo XII, San Gimignano era uno de los pueblos más ricos de la zona, vendiendo vino y azafrán en sus numerosos mercados. Con gruesas murallas que limitaban su expansión, los comerciantes que querían exhibir su riqueza solo tenían una forma de construir: hacia arriba. Con más de 70 de estas casas-torre, San Gimignano llegó a ser conocida como el pueblo de las buenas torres. Hoy en día aún se conservan 14, que ofrecen magníficas vistas del Valle de Elsa a los millones de turistas que las admiran cada año. En 1990, el pueblo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Civita di Bagnoregio está construido sobre un afloramiento volcánico. Este asentamiento de 2500 años de antigüedad fue una vez un importante centro del mundo antiguo. Pero el tiempo y la naturaleza no han sido amables con este pintoresco pueblo. Los escarpados precipicios que sirven como cimientos al pueblo se están erosionando lentamente, poniendo en peligro los antiguos edificios. Un único puente conecta Civita con el resto del mundo, y entrar por sus puertas se ha comparado con entrar en otra dimensión. El norte de Italia tiene muchas iglesias históricas, grandes y pequeñas, muchas de época medieval. Han sido el centro de pueblos y ciudades durante siglos. Algunos de los más grandes y espectaculares edificios religiosos son monasterios, abadías y santuarios. A menudo se construían en lugares aislados, en las cimas de las montañas o encaramados en promontorios rocosos. Se construían en lugares apartados para ayudar a los monjes a escapar de una posible persecución religiosa. En un profundo valle al este del lago de Garda se encuentra el santuario Madonna de la Corona, el primero de 5 edificios religiosos muy diferentes que veremos a continuación. Colgado de un precipicio, el monasterio parece desafiar la gravedad. Es una de las vistas más impresionantes de Italia. Se construyó aquí porque cuenta la leyenda que a principios del siglo XVI, aquí se descubrió una estatua de la Virgen con el cuerpo de Jesús en sus brazos. En honor a esta estatua se construyó la primera iglesia. En los siglos siguientes se amplió varias veces para acoger a los peregrinos y visitantes. La pequeña y pacífica isla de San Giulio se encuentra en el lago de Orta, el más occidental de los lagos del norte de Italia. Toma su nombre de un patrón local, Julio de Novara, que vivió en la segunda mitad del siglo IV y murió en la isla. Con la excepción de la Basílica de San Giulio, todo rastro de los edificios religiosos medievales desapareció en la década de 1840, cuando se construyó una gran escuela de teología. Hoy es un monasterio benedictino. En las estribaciones de los Alpes del Sur se encuentra el Santuario de Oropa, uno de los complejos religiosos más grandes e importantes de Italia. Según la leyenda, una estatua de madera negra de la Virgen María, tallada por San Lucas, llegó a Europa en el siglo IV, siendo colocada en un pequeño nicho en una gran roca. Cientos de años después se construyó una iglesia alrededor de la roca. El último edificio que se añadió fue la Basílica Superior, una monumental iglesia construida entre 1885 y 1960 para dar cabida al gran número de visitantes. Junto al santuario se encuentra el Sacromonte de Oropa, con 12 pequeñas capillas que muestran diferentes escenas de la vida de la Virgen María.
Fueron construidas en el siglo XVII y ahora son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En las montañas, sobre la cima del Monte Figoña, está el Santuario de la Guardia, un lugar de peregrinación católico romano. El nombre Guardia significa en italiano mirar. Este lugar sagrado recibe este nombre porque en la Edad Media el Monte Figoña era un punto de observación estratégico para vigilar el movimiento de los ejércitos a lo largo de la costa y de los barcos que llegaban a Génova. Según la tradición, en 1490 la Virgen María se apareció a un campesino llamado Benedetto Pareto y le pidió que construyera una capilla en el monte. Siendo pobre, construyó una de madera que ahora se encuentra dentro de la actual capilla. Enclavado en las colinas de Umbría, se halla el pequeño pueblo de Asís, el lugar de nacimiento de San Francisco, y sin duda uno de los lugares religiosos cristianos más conocidos del mundo. San Francisco era el hijo de un noble que a principios del siglo XIII dejó a un lado sus riquezas para llevar una vida de predicación, penitencia y pobreza. Mientras se construía la basílica, el cuerpo de San Francisco fue enterrado en secreto en una cripta subterránea. La ubicación exacta fue olvidada hasta 1818, cuando la tumba fue redescubierta. Con sus extraordinarios monumentos, estatuas y edificios, Asís es un importante destino para turistas y peregrinos de todo el mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Formado al final de la última glaciación, la cautivadora y bella región de los lagos ha sido un popular destino de vacaciones desde la época romana. 5 lagos principales se extienden por el norte de Italia: el lago Maggiore, el de Lugano, el de Como, el lago de Iseo y el de Garda. Vamos a ver 3 de ellos más de cerca. La tierra que rodea el extremo sur de la mayoría de los lagos es relativamente plana y forma parte de la llanura padana, pero al norte el paisaje es montañoso, ya que los lagos se adentran profundamente en los Alpes. El más oriental es el lago de Garda, el más grande de Italia. Se estrecha hacia el norte y está rodeado de montañas. En el extremo sur del lago se encuentra la península de Sirmione, de 3 kilómetros, habitada durante casi 2000 años. En el extremo norte de la península hay una villa romana construida para una rica familia patricia en el año 150 después de Cristo. Se asocia con el poeta romano Cátulo, que pudo haber vivido cerca. Escribió sobre el amor que sentía por este lugar. Con qué alegría y felicidad vuelvo a ver Sirmione, joya de las penínsulas e islas, entre todas las que Neptuno acoge en los claros lagos y vastos mares. Desde la época romana, su posición estratégica siempre ha sido de gran importancia militar, lo que en el siglo XII llevó a la construcción del castillo de Escaliger, con sus almenas gibelinas en forma de cola de golondrina, típicas de ese periodo, que dan al edificio un aspecto casi de cuento de hadas. Al oeste del lago de Garda, y mucho más pequeño, está el lago de Iseo. Tiene forma de guadaña y corta una profunda franja azul al pie de los Alpes del sur. Y elevándose desde el centro del lago está la hermosa isla boscosa del Monte Isola, con un pico que alcanza los 600 metros sobre el nivel del mar. La isla tiene una población de algo menos de 2000 habitantes, repartidos en 11 pequeñas aldeas. Aunque históricamente sus principales industrias eran la construcción de barcos y la fabricación de redes de pesca, ahora la isla depende del turismo y es un paraíso para los excursionistas. Solo se puede llegar a ella en barco y hay ferries desde el continente todo el año. El lago de Como tiene forma de Y invertida y es quizás el más conocido de los lagos. Es uno de los más visitados, siendo el más cercano a la gran ciudad de Milán, 60 kilómetros al sur.
Entre las dos piernas del lago se encuentra la pintoresca comunidad de Velayo. A menudo llamado la perla del lago, puede haber pocos lugares tan románticos. Hermosas villas junto al lago aprovechan las magníficas vistas. La noticia del descubrimiento de este romántico paisaje de lagos se extendió por toda Europa durante el siglo XIX. Los visitantes ensalzaron su belleza y muchos construyeron llamativas villas en sus orillas. Una de las más bellas es la villa del Valvianello, construida en 1787 en el lugar de un monasterio franciscano. Hoy pertenece a la FAI y se utiliza a menudo como set de filmación, como en la película de James Bond, Casino Royale. En el siglo XI, la ciudad de Pisa, junto al río Arno, ya era un importante centro comercial y controlaba una importante flota mercante y marina del Mediterráneo. Como resultado, fluyeron inmensas riquezas a la ciudad, y esta fortuna se destinó a la creación de uno de los mejores complejos arquitectónicos del mundo, la Piazza dei Miracoli o Plaza de los Milagros. Es la famosa torre inclinada lo que nos viene primero a la mente, pero los otros edificios son igual de importantes. Toda el área es propiedad de la Iglesia Católica y es un lugar sagrado. En ella se encuentran 4 grandes estructuras religiosas: la catedral, el campanile o campanario, el baptisterio y el camposanto. El camposanto es un alargado cementerio gótico y amurallado que se dice que fue construido alrededor de un cargamento de tierra sagrada procedente de Tierra Santa traída de las cruzadas por el arzobispo de Pisa en el siglo XII. Cada año, más de 1 millón de personas de todo el mundo visitan estos impresionantes edificios, maravillándose ante su belleza. El baptisterio, dedicado a San Juan Bautista, se encuentra frente al extremo oeste de la catedral. La construcción de este redondo edificio románico comenzó a mediados del siglo XII. Es el baptisterio más grande de Italia y tiene casi la altura de la torre inclinada. No se terminó hasta el siglo XIV, cuando se añadieron el piso superior y la cúpula de estilo gótico. El edificio principal del complejo es la catedral, dedicada a Santa María de la Asunción. Su construcción comenzó en 1063 y sirvió de modelo para lo que se conoce como el estilo arquitectónico románico pisano. Ese mismo año comenzó la reconstrucción de la Basílica de San Marcos en Venecia, prueba de la intensa rivalidad entre las dos repúblicas marítimas. La construcción del campanario, ahora conocido como la Torre Inclinada de Pisa, comenzó en 1173 y se llevó a cabo en 3 etapas durante casi 2 siglos. 5 años después de comenzar la construcción, cuando la torre había alcanzado el 3er piso, el débil subsuelo y los malos cimientos hicieron que se hundiera por su lado sur. El edificio se abandonó entonces durante un siglo para permitir que el subsuelo se estabilizara y evitando que se derrumbara. Cuando se reanudó la construcción, los pisos superiores se construyeron con un lado más alto que el otro, creando una curvatura hacia la parte superior. Cuando se terminó estaba inclinado a aproximadamente 1 grado u 80 centímetros de la vertical. En 1990 había aumentado a 5 grados y medio. Para evitar el colapso, la torre se estabilizó y la inclinación se redujo 1 grado y medio. Los visitantes que suben la torre tienen la extraña sensación de bajar y subir al recorrer cada nivel. La importancia de la Plaza de los Milagros fue reconocida en 1987, al ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Se dice que cuando Venus nació de las espumosas olas, las perlas de su diadema se extendieron por el mar, formando las 7 islas de este archipiélago. La más grande y famosa es Elba. Estratégicamente situada a lo largo de las rutas comerciales, ha sido objeto de conquista para las potencias mediterráneas durante milenios. Pero había algo más que también atraía a los invasores a estas costas: su vasta riqueza mineral. Para los etruscos y romanos, la isla representaba un suministro inagotable de hierro para sus imperios en constante expansión. Hoy ya no es el hierro lo que atrae a los extranjeros, sino más bien el paisaje inmaculado, sus hermosos pueblos en las colinas y sus pequeños y bonitos puertos. En 1814, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, fue obligado a rendirse exiliándose en Elba, donde fue nombrado emperador oficial, obteniendo el control total de la isla con un ejército de 1000 hombres. Eligió Portoferraio como sede de poder para un breve mandato de 10 meses. Nada más llegar empezó a trabajar instalando desagües, reformando el sistema legal y educativo, modernizando la agricultura y construyendo una red de carreteras que aún sigue vigente. Pero este pequeño imperio no era suficiente para Napoleón, y a comienzos de 1815 huyó de vuelta a Francia, donde comenzó una nueva campaña que terminaría con su derrota final en la batalla de Waterloo. A lo largo de la frontera norte de Italia se extienden los Alpes. Se agrupan en cordilleras más pequeñas, como los Alpes marítimos, centrales y Dolomitas. La frontera cruza la montaña más alta de Europa, conocida como Monte Bianco en Italia y Mont Blanc en Francia. Y por debajo de esta montaña de casi 5000 metros de altitud, un túnel une a los dos países. La frontera también se extiende a ambos lados del monte Cervino, aunque esta vez con Suiza al otro lado. La zona fronteriza tiene muchas estaciones de esquí a las que se puede llegar fácilmente desde ciudades italianas como Turín y Milán. Al este están los Dolomitas, igual de populares entre los excursionistas y escaladores en verano. Su espectacular belleza fue reconocida por la UNESCO cuando en 2009 las montañas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. La cordillera comprende varios picos impresionantes, 18 de ellos de más de 3000 metros. Las montañas están formadas por una dolomita de color claro que la erosión ha tallado dándole formas surrealistas. Las montañas resultantes tienen rocosos pináculos, profundos desfiladeros y escarpadas paredes rocosas a niveles relativamente bajos. No es de extrañar que los Dolomitas sean un paraíso para los escaladores. La inestabilidad política del norte de Italia durante siglos de conflicto entre los diferentes estados italianos y las potencias europeas ha dejado sus campos y ciudades llenos de fortificaciones. Imponentes torres, almenas y castillos encaramados a peñascos son típicos de la región. Entre ellos destacan dos grandes fortalezas. Aquí, en San Leo, ha habido una fortaleza desde tiempos romanos. Sin embargo, la que vemos hoy fue iniciada por Federico da Montefeltro en el siglo XV. Tras escalar las murallas y capturar el viejo castillo, rápidamente se puso a reconstruirlo. La nueva estructura permitió el fuego cruzado. Los lados de la fortaleza tenían posiciones para la artillería y los puntos de acceso se volvieron inalcanzables para el fuego enemigo gracias a las dos torres. Cuando el papado tomó el control de San Leo en el siglo XVII, la fortaleza se usó no tanto para mantener a la gente fuera, sino para mantenerla dentro, ya que sirvió como una dura prisión hasta 1906. Hoy es un museo que alberga una extensa colección de armaduras y armamento. Al este del lago de Garda se encuentra el castillo de Beseno, situado en una colina sobre un valle rodeado de montañas.
Es el más grande de esta parte de Italia y controla todo el valle. Como todos los castillos medievales, tenía una función principalmente defensiva. Esto evidentemente no solo por su posición estratégica, que lo hace inaccesible, sino también por sus enormes muros en forma de 3 impresionantes bastiones que dan fuego de cobertura desde todos los ángulos. En 1470, el castillo pasó a manos de los condes de Trapp, transformándolo de castillo medieval a residencia privada. Fue mejorado aún más durante el siglo XVI. En 1973, la familia donó el castillo de Beseno a la provincia, que supervisó su restauración y lo abrió como museo. El norte de Italia tiene algunas de las casas y palacios más grandiosos del Renacimiento. Muchos fueron construidos en tiempos en los que el dinero no era problema. Sin embargo, el coste de mantener estos grandes lugares hoy ha hecho que el Estado se haya hecho cargo de algunos. De los que aún son propiedad privada, muchos han sido abiertos al público. De los cientos abiertos a los visitantes, 4 destacan por su importancia histórica, su opulencia y su diseño arquitectónico. El Palacio Ducal de Mantua, rodeado de lagos artificiales, es considerado una verdadera joya del Renacimiento italiano. Los días dorados de Mantua comenzaron en el siglo XIV, cuando pasó a estar bajo el control de la familia Gonzaga, una de las grandes dinastías de Italia. Ordenaron la construcción del castillo de San Giorgio para la defensa de la ciudad, estableciendo un dominio militar en la zona. El castillo se convirtió en parte del Palacio Ducal y en un tesoro de obras de arte. Una red de pasillos y galerías lo conectan con el gran complejo del Palacio Ducal, donde la familia Gonzaga se instaló entre los siglos XIV y XVII. Es una magnífica muestra de riqueza y poder, con más de 500 habitaciones que cubren 34.000 metros cuadrados. El palacio es más que una residencia real, es una obra de arte en sí misma. En la región de las Marcas se encuentra la ciudad amurallada de Urbino, también dominada por un palacio ducal. El ascenso de Urbino fue gracias a un hombre, el duque da Montefeltro, que construyó el castillo de San Leo. Su extraordinario palacio ducal es uno de los monumentos más importantes de Italia, y en el siglo XV fue uno de los centros del Renacimiento. Federico fue apodado la Luz de Italia. Este fue el lugar de nacimiento de Rafael y hogar de muchos grandes artistas, eruditos y pensadores de la época. El poeta irlandés W. Yeats dijo que Urbino era esa escuela de cortesía donde el ingenio y la belleza aprendían su oficio. Hoy, el Palacio Ducal alberga una de las colecciones de arte renacentista más importantes del mundo. La ciudad amurallada y el palacio son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Hacia el interior se encuentra la Villa Farnese, dominando la ciudad de Caparola. Es una enorme construcción del siglo XVI con planta pentagonal y contrafuertes que sujetan los pisos superiores. Es uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura del siglo XVI y una imponente expresión de poder. Su dominio puede ser un legado del plan original de convertirla en una gran fortaleza para el cardenal Farnese, el futuro papa. Sin embargo, estos planes cambiaron tras su muerte, cuando otro Farnese la convirtió en la villa que vemos hoy. En esta segunda fase, el patio interior fue modificado de planta pentagonal a circular. La propia Caparola también fue modificada, como resultado de la recta calle que atraviesa la localidad y que conduce directamente a la entrada de la villa. El canal del Brenta era una vía fluvial que conectaba Padua con Venecia, y a lo largo de sus orillas, ricos nobles venecianos construyeron palacios de verano huyendo del calor estival y de los horribles olores de Venecia. Una de las más grandes es la Villa Pisani, construida a principios del siglo XVIII junto al canal del Brenta en Estra.
La casa fue diseñada para impresionar y preside magníficamente un meandro del canal. Su estilo es barroco, con todos sus detalles de estatuas, pilares y ornamentos. Tras la casa hay otra vista para impresionar a los visitantes en forma de un largo canal que conduce a otro impresionante edificio barroco, pero que solo sirve para disfrazar unos sencillos establos que hay detrás. En 1807, la villa fue comprada por Napoleón a la familia Pisani, empobrecida por las deudas del juego. Desde la segunda ciudad más grande de Italia hasta las más pequeñas e históricas, el norte de Italia ofrece al visitante poblaciones muy diferentes con características distintivas. Vamos a echar un breve vistazo a Turín, Milán, Siena, Verona y Bolonia. Turín es un importante centro de negocios y cultura y se encuentra en las estribaciones de los Alpes, vigilando la entrada a Italia. Como tal, ha sido testigo de conquistas durante más de 2000 años, incluyendo los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que dañaron gran parte de la ciudad, ya que la zona industrial de Turín era un importante objetivo. Pero mucho ha sobrevivido, como la Porta Palatina, una de las mejor conservadas del mundo romano. Situada justo en el centro de Turín, encontramos uno de los lugares de interés más importantes de la ciudad, el Palazzo Madama. Desde el aire parece como si dos edificios diferentes se hubieran unido. Las dos torres de la parte trasera fueron reconstruidas desde la época romana e incorporadas al castillo del siglo XIV. En el siglo XVII se empezó a trabajar en un nuevo palacio barroco de piedra blanca. Debido a la guerra, solo se terminó una sección que contenía una impresionante escalera doble. El palacio ha permanecido igual desde entonces. Milán es considerada una ciudad pujante y un centro de las artes, el comercio y el turismo. Para muchos es la capital mundial del diseño. Los edificios históricos de Milán son el Castillo Sforzesco, iniciado en el siglo XV, y una de las ciudadelas más grandes de Europa. La Scala es el teatro de la ópera de Milán, mundialmente famoso, que abrió sus puertas en 1776. En el siglo XIX fue elegido para el estreno de 6 óperas de Giuseppe Verdi. En el centro de la ciudad está la Piazza del Duomo, del siglo XIV. En el lado norte se encuentra la impresionante Galería Vittorio Emanuele II, construida en la década de 1860. Es el centro comercial activo más antiguo del mundo y puede que haya inspirado el uso del término galería para otros muchos centros comerciales. La Catedral de Milán ha tardado casi 6 siglos en terminarse y es la tercera más grande del mundo. El escritor Mark Twain elogió su belleza. ¡Qué maravilla es! Tan grande, tan solemne, tan vasta, y sin embargo tan delicada, tan aireada, tan elegante. Dicen que la Catedral de Milán es la segunda del mundo después de la de San Pedro en Roma. No puedo entender cómo puede ser segunda en nada construido por manos humanas. En el corazón de Siena se encuentra la magnífica Piazza del Campo, posiblemente la mejor plaza medieval de Europa. Esta plaza inclinada, con forma de concha, está bordeada por grandes palacios y cada vez más cafeterías. Por encima de ellas se eleva la Torre del Mangia, parte del Palazzo Público, el Palacio del Pueblo. Con más de 100 metros de altura y 500 escalones para subir, es un lugar muy popular y agotador para los turistas. La plaza es también el escenario de la más famosa y peligrosa carrera de caballos del mundo, el Palio. Se ha celebrado 2 veces al año ante grandes multitudes durante más de 3 siglos y dura solo 90 segundos. Cerca está la Catedral de Siena, una de las principales obras de arquitectura gótica de Italia. Construida en el siglo XIII, es más conocida por su ornamentada fachada occidental, con 3 enormes puertas.
La catedral está decorada a rayas con mármol blanco y negro verdoso, los colores simbólicos de Siena. Verona se encuentra a orillas del río Adigio, y su historia se remonta a la época romana. En el centro de la ciudad está el anfiteatro, uno de los más grandes y mejor conservados. Albergaba a 25.000 personas que venían aquí a ver luchar a los gladiadores. Hoy es más conocido por sus representaciones de ópera en verano. En todas partes de Verona hay historias por descubrir, ya sea la arquitectura romana, la fortaleza medieval que vigila la ciudad o las numerosas y hermosas iglesias con siglos de antigüedad. Es la ciudad en la que Shakespeare ambientó su obra Romeo y Julieta. Bolonia es famosa por sus torres, iglesias y grandes pórticos. Tiene un casco histórico bien conservado y se dice que alberga la universidad más antigua del mundo, fundada en el año 1088. Pero son sus enormes torres que se elevan entre los edificios y las arcadas las que han impresionado a los visitantes durante siglos. Una vez hubo 180 de estos curiosos rascacielos medievales. Se cree que fueron construidos por familias ricas simplemente como símbolos de estatus. Las más famosas son conocidas como las dos torres. Grandes postes de madera sirven de cimientos y de alguna manera las han mantenido a salvo durante siglos. Fueron descritas en la Divina Comedia de Dante como torres que se doblan e inclinan a través de las nubes. En la ciudad de Vicenza y sus alrededores, un arquitecto del siglo XVI ha conseguido que 47 de sus edificios hayan sido designados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Su nombre es Andrea Palladio y es considerado como una de las personas más influyentes en la historia de la arquitectura. Su trabajo se basa en un estudio detallado de la arquitectura romana clásica, lo que da a Vicenza su aspecto único. Los edificios urbanos de Palladio, así como sus villas campestres, han tenido una gran influencia en el desarrollo arquitectónico. Es difícil creer, mirando la Villa Bárbaro, que no fue construida en el siglo XVIII, unos 300 años después. La razón es quizás que su trabajo inspiró un estilo muy distintivo conocido como palatino, y que extendiéndose a Europa y América, fue muy imitado en siglos posteriores. Una de las mejores obras de Palladio es la Villa Emo en Fansolo. Su brillantez radica en el uso de proporciones matemáticas y en la simplicidad de su estilo. La villa fue diseñada para la familia Emo como una granja. Palladio creó las dos alas para uso agrícola, con su acceso cubierto por una columnata para proteger tanto del sol como de la lluvia. Sin embargo, es probable que uno de los edificios de Palladio haya sido más influyente que cualquier otro. La Villa Almerico Capra, más conocida como la Villa de la Rotonda. Esta casa ha inspirado innumerables edificios posteriores. Sin embargo, la inspiración de Palladio fue el Panteón de Roma. Adaptó el diseño para incluir 4 pórticos, porque, en sus propias palabras, uno se complace con las hermosas vistas de los 4 lados. El norte de Italia es bien conocido por sus cientos de gloriosos jardines, desde la época del Renacimiento hasta siglos posteriores. Los fantásticos diseños, junto con un clima adecuado para el cultivo de plantas exóticas, volvieron estos jardines cada vez más intrincados. Hay uno que destaca y se encuentra en el lago Maggiore, Isola Bella. Es una isla paradisíaca que se asemeja a un gran galeón cubierto de flores, anclado en las aguas azules del lago. Lleva el nombre de Isabella, la esposa de Carlo Borromeo, quien inició la transformación de la isla.
Sin embargo, fueron sus hijos quienes completaron la tarea, abandonando los planos del arquitecto original y dejando de lado la idea de una villa en el centro, planearon el palacio y los jardines que vemos hoy. Iniciada la construcción del jardín, miles de toneladas de tierra fueron transportadas a la isla para la plantación de la enorme cantidad de árboles y flores exóticas. Incluso hoy se necesita un ejército de jardineros para preservar este lugar encantado del paso del tiempo. Cuando los visitantes entran en el jardín, son recibidos por el anfiteatro y las impresionantes vistas desde la cima. Este jardín de placer, con sus barrocos parterres y terrazas situadas a diferentes alturas y salpicado de estatuas, obeliscos, escaleras de piedra y balaustradas, es un lugar mágico. Fue construido en una época en la que sus poderosos y ricos creadores tuvieron una visión que sabían que no se haría realidad hasta mucho después de su muerte. De hecho, el palacio y el jardín no se consideraron realmente terminados hasta 1959. ¿Quién construiría a tal escala hoy en día? Hay una ciudad en el norte de Italia donde incluso un pequeño jardín es un lujo: Venecia. Flotando en medio de una laguna, Venecia es una de las mayores atracciones del mundo y una de las pocas ciudades que realmente se puede describir como única. Un escritor ruso del siglo XIX que la visitó escribió: «Construir una ciudad donde es imposible construir una ciudad es una locura, pero además construir una de las ciudades más elegantes y grandiosas es la locura de la genialidad». Venecia surgió porque cuando el Imperio Romano cayó en el siglo V y los bárbaros invadieron, la gente buscó seguridad en la laguna y comenzó a construir casas sobre pilotes de madera. A medida que el asentamiento se expandía, se construyeron nuevos edificios sobre pilotes de madera hundidos en el barro de la laguna. Durante siglos, el corazón de la vida social y política de la ciudad fue la Plaza de San Marcos. Es donde se construyó la Basílica de San Marcos en el siglo IX para albergar su cuerpo. Con vistas a la plaza se encuentra el Campanile de San Marcos, o campanario. Fue construido en 1514, pero se derrumbó en 1902 y fue reconstruido en el mismo estilo. En el pasado, la autoridad suprema de Venecia era el Dux. El Palacio Ducal fue construido a finales del siglo XIV. El turismo ha contribuido a la economía de Venecia desde el siglo XVIII debido a su arte y arquitectura. En esa época solo había unos pocos miles de visitantes al año. En la actualidad, más de 7 millones de personas llegan al aeropuerto Marco Polo al norte de la laguna. Muchas más llegan en tren cruzando la vía hasta la estación construida en 1924, uno de los pocos edificios modernos de la ciudad. Como en Venecia no hay carreteras, la única forma de desplazarse, aparte de caminar, es en autobuses y taxis acuáticos. Las ambulancias, los vehículos de la policía y los bomberos son barcos. A veces puede parecer un caos, pero sorprendentemente hay pocos accidentes. Entre todos estos barcos está el más famoso de la ciudad: la góndola y, por supuesto, el gondolero. En el siglo XVII había alrededor de 10.000. Hoy hay poco más de 400. La vía pública más concurrida de la ciudad es el Gran Canal. Su forma en ese probablemente sigue el curso del antiguo río que fluía a través de los pantanos. Hasta el siglo XIX, solo el puente de Rialto cruzaba el Gran Canal. Fue construido en 1591 y tiene 2 filas de tiendas sobre él. Se predijo que se derrumbaría, pero ha permanecido en pie durante más de 400 años. En los distritos principales de Venecia hay más de 100 iglesias
muchas de ellas obras maestras de la arquitectura. Una de las más importantes es la de San Giorgio Maggiore, en una pequeña isla frente a San Marcos. En 1565, Andrea Palladio reemplazó la vieja iglesia gótica por un nuevo diseño clásico. A finales del siglo XV, Venecia se había convertido en la potencia comercial más rica y grande que Europa había conocido hasta entonces. Hoy ese poder ha desaparecido y al oeste de la ciudad se encuentra Marghera, el tercer puerto más grande de Italia y un importante destino de cruceros. La cercanía de este moderno puerto a la histórica ciudad de Venecia ha sido fuente de contención durante décadas. En cierto sentido, la ciudad pertenece al mundo entero. Todos esperamos conocer qué medidas se pueden tomar para preservar este lugar único en los siglos venideros. El norte de Italia ha sido un imán para los visitantes durante cientos de años, ya sea por el arte o la arquitectura, los pueblos pintorescos, los espectaculares paisajes, los hermosos jardines o las fascinantes ciudades. Siempre hay algo que espera a ser descubierto.